espero que muy bien. Estamos aquí con otro video dentro de este ciclo de videos de Círculo Cumplido, de estas cartas de aforismos de Bert Hellinger que sacó al Malefic. Así que vamos a sacar otra carta, voy a mezclar un poquito, a ver cuál me toca. Dice así: se llega a lo esencial cuando uno se detiene, porque no se muestra de inmediato, sino recién en el momento correcto. Bueno, ¿qué es lo primero que me lleva a reflexionar esta frase? Me lleva a mirar un poquito los conceptos de pasado y de futuro, a sentir esos conceptos dentro de las constelaciones familiares, que es distinto a como lo utilizamos habitualmente, ¿no? Porque usamos futuro para referirnos al mañana y pasado para referirnos al ayer, y dentro de este trabajo estas palabras, futuro y pasado, cobran otra dimensión. Por eso dije sentir, en el aspecto de que aquello que permite el futuro no es despertarnos mañana, sino que es poder estar más libres del pasado. Entonces, cuando tenemos la experiencia y también la posibilidad de sentir cómo el pasado no es solo aquello que ocurrió ayer, sino que tiene que ver con aquellos eventos del sistema familiar o de la historia personal que todavía están pendientes, por decirlo de alguna manera, o que todavía no terminan de completar su círculo para poder estar en paz. Y eso está referido mucho más a un lugar que no tiene que ver con la mente y con los pensamientos, sino con el sentir, ¿sí? Entonces, desde esta mirada, el pasado está vinculado a aquellos eventos que todavía están pendientes de ser resueltos, o que todavía hay información vinculados a ellos que no tiene permiso esa información de asentarse, como cuando estamos frente a una laguna que está sucia. Entonces yo agito el agua y todas las partículas sucias, quizás de tierra, están flotando ahí, y necesitamos dejar de mover esa agua para que se pueda terminar de asentar todo lo que está flotando, ¿no? Entonces, esto es similar, ¿sí? Hay como en nuestro pasado un montón de partículas, que digo sucias en el sentido de que no fueron vistas, no fueron comprendidas, información que no pudimos incluir, información que no podemos darle un lugar por alguna razón. Como cuando, por ejemplo, miramos a nuestra familia de origen y decimos: este es el malo de la historia y este es el bueno de la historia, ¿no? Todo eso genera que el pasado, ¿sí?, continúe en el presente, porque se excluye información que es muy importante. Sin querer lo hacemos, ¿no? Y muchas veces lo hacemos para sobrevivir y para protegernos de algo que es demasiado doloroso. Entonces, esas partículas que flotan son eventos que todavía no tienen su lugar e información que todavía no ha podido descansar, en primer lugar en nosotros, y en primer lugar en nuestro sentir, no en nuestro pensar. Entonces, este concepto de pasado y de futuro es mucho más para sentirlos que para pensarlos, desde la mirada de las constelaciones, ¿sí? Porque el pasado es entonces aquello que aún continúa pendiente de ser visto, de ser sentido, información que no tiene su lugar, personas que no fueron reconocidas, etc. Y el futuro tiene que ver con la posibilidad de que ese pasado descanse. Entonces, cuando ese pasado descansa,
se abre una brecha hacia lo nuevo, hacia algo que no es una repetición, sino que es nuevo. Entonces, de alguna forma, todos los patrones repetitivos de nuestro destino tienen que ver con este pasado que no se resuelve y que de alguna forma nos lleva a situaciones, como dice Stefan Hausner, nos invita a veces a recrear situaciones inconscientemente, cada uno de nosotros, que nos vuelva a poner en contacto con esa información del pasado que no descansa. Entonces, cuando leo lo que dice Bert, dice: se llega a lo esencial cuando uno se detiene, porque no se muestra de inmediato, sino recién en el momento correcto. Lo que a mí me llega es que uno se detiene cuando está en el presente. Es muy difícil detenerse, para que se muestre lo que es esencial, ¿no? Esto lo vemos claro cuando tenemos una pregunta, ¿sí? Tenemos una pregunta de algo de nuestra vida y no tenemos claridad suficiente. Y entonces, obvio que podemos constelar o podemos preguntar a alguien qué piensa de lo que pasa, o podemos leer un libro para aclararnos o consultar con alguien, pero es muy cierto que esa información esencial que estamos necesitando se muestra en el momento correcto, como dice esta frase, cuando uno se detiene. Y para poder detenernos significa que estoy en el presente, ¿sí? No estoy ni adelantándome a lo que va a pasar, creando futuros que todavía no ocurrieron, pero justamente por esto que les contaba de la energía del pasado que continúa viva en el presente, hace que repitamos en el futuro, porque en realidad nos adelantamos a lo que va a pasar y estamos creando futuros que están inconscientemente, como dice Stefan, conectados con el pasado que no se resolvió. Suena un poquito complejo, ¿no? Pero cuanto más pasado hay sin resolverse, más futuros creamos sin querer y sin darnos cuenta, que no son algo nuevo, sino que es algo que se va a repetir, que se repite, ¿no? Y entonces nos estamos adelantando, o sea que no estamos en el presente, o estamos hacia adelante, que eso también tiene que ver con las sensaciones de ansiedad, habitando un futuro que todavía no ocurre, pero que sin duda se puede llegar a transformar en una repetición del pasado, o bien estamos demasiado en el pasado, atados a eventos dolorosos que todavía no logramos soltar, o estamos muy ansiosos o estamos muy nostálgicos, y eso a veces nos impide esto, poder estar en el presente para llegar a lo esencial. Y eso esencial no se muestra de inmediato, sino en el momento correcto, ¿sí? Sin duda alguna va a requerir de nuestra presencia y de estar en el presente. Y de la paciencia de poder estar con quizás un malestar, con dolor o molestias que a veces no están del todo claras a dónde pertenecen y dónde las tendríamos que ubicar, pero sí yo veo que así como con las constelaciones uno le da tiempo y espacio a momentos dolorosos del sistema familiar que ocurrieron antes para que se desplieguen, duelan y luego descansen, todos podemos en la vida cotidiana hacer este tipo de ejercicio, que es frente a alguna pregunta esencial para mí, difícil, que me está atravesando todo el tiempo, me puedo detener, como dice Bert. Entonces salgo del pasado y del futuro, ¿sí? De este futuro que todavía no existe y que en realidad es el mismo pasado que va para adelante, ¿sí? No es algo nuevo. Y puedo hacer espacio a lo que duele, molesta, aunque no sepa bien dónde ubicar esto o a dónde pertenece ese malestar.
y no es necesario que se lo tenga que decir a alguien o a todos. Quizás le puedo comunicar eso a alguien, eso podría ser, pero sobre todo poder permitirle existir en mí, y eso es dar un tiempo y un espacio para que luego la información que es esencial a esa pregunta que tengo aparezca. Pero se requiere de tiempo y de espacio, ¿sí? Por eso el tiempo y el espacio, ¿sí?, se logran cuando uno se detiene. Por eso a veces una constelación lo único que hace es detener el tiempo y detenernos para relacionarnos con algo que había quedado excluido de nosotros o de la historia familiar. Así que bueno, muchas gracias. Los dejo aquí con esta frase para que reflexionen y hasta la próxima.